Buenos días, continuamos en la unidad 4 que, como sabéis, estamos hablando de inferencias sobre medias de poblaciones. Ayer estuvimos viendo intervalos de confianza, si recordáis, el intervalo de confianza, el intervalo para mu al nivel 1 menos alfa era igual a la media menos zeta alfa medios, que era el punto crítico de la normal al nivel alfa medios, sigma raíz de n y x media más zeta alfa medios sigma raíz de n. Esto era el intervalo de confianza, que, como recordáis, es un intervalo que tiene la propiedad de que si repitiésemos el proceso 100 veces, en 95 de estos intervalos contendría a la media poblacional mu, que es desconocida. Y zeta alfa medios es un punto crítico, tiene que ver con la zeta con una normal 0,1 y zeta alfa medios es aquel valor que deja a su derecha alfa medios y este es el valor zeta alfa medios, que es a la vez punto crítico, de la normal 0,1 al nivel alfa medios. Y para que quede claro que no estamos inventando nuevas cosas, el punto crítico es el percentil 1 menos alfa medios de la normal 0,1, porque a la izquierda estás dejando 1 menos alfa medios, por tanto zeta alfa medios es el percentil. Entonces, esta estructura de intervalo de confianza tenía varias cosas que tendríamos que conocer. Una, ¿qué pasa con la n, con el tamaño muestral? ¿Qué pasa con la n? Pues que si la n aumenta, si el tamaño muestral aumenta, entonces el intervalo para mu al nivel 1 menos alfa disminuye. ¿Vale? Disminuye. Y la otra cosa que tenemos que saber es el nivel de confianza. Si se aumenta el nivel de confianza, el punto crítico, zeta alfa medios, se hace más grande, es decir, si el 1 menos este alfa medio se hace más pequeño, el zeta alfa medio se hace más grande y por tanto el intervalo se hará más grande. Esas son las dos cosas que tenemos que saber del intervalo de confianza. Bien, este intervalo de confianza tiene un problema, que es el intervalo de confianza para mu al nivel 1 menos alfa. Hemos visto que era x media menos zeta alfa medios sigma raíz de n y x media más zeta alfa medios sigma raíz de n. ¿Quién es sigma? Sigma es un parámetro desconocido, es la desviación típica poblacional, que tiene que ver con la variabilidad individual. El sigma es la dispersión de cada individuo respecto de la media poblacional. Ese es el sigma, ¿vale? ¿Y qué se nos ocurre porque sigma, si es desconocido, qué se nos ocurre? Pues estimarlo por Sn-1. Es decir, sabéis que Sn-1, que es, recordar, 1 partido n-1 raíz del sumatorio desde igual 1 hasta n
de cada dato menos su media al cuadrado. Esto es el estimador de sigma, ¿vale? Entonces, el intervalo de confianza va a ser poniendo aquí Sn-1, poniendo aquí Sn-1. Es decir, conozco X media, lo conozco la desviación típica muestral insesgada, esta es la insesgada, la dividida por n-1, apunta directamente a sigma, conozco el tamaño muestral y conozco el z alfa medios, que se obtiene de la tabla de la normal. Por tanto, rápidamente podría obtener mi intervalo. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo, que son las presiones de 100 estudiantes, resulta que tengo por un lado X media es 123, esta S es 13,7, recordar que la S es la raíz de 1 partido n-1, sumatorio desde igual 1 hasta n de cada dato menos su media al cuadrado. Ese es la S n-1, que yo lo sigo poniendo para que no se nos olvide que en la unidad 4, cuando intentas estimar, el que hay que poner es sigma n-1, y este 13 partido raíz de 100, es decir, este S partido raíz de n, ¿vale? Esto es lo que se suele llamar el error de la media. El error de la media. Porque recordar que ese sigma raíz de n era la variabilidad de la media muestral. El error estándar, error de muestreo de la media muestral, ¿vale? Por tanto, el intervalo de confianza, el intervalo que es al nivel 0,95 para mu, ¿quién es? X media menos z alfa medios, alfa es 0,05, alfa medios será 0,025, S raíz de n-1, X media más Z 0,025, S n-1 partido raíz de n. X media, sé su valor que es 123,4. Ahora, en vez de pondré menos más, que es los dos extremos, la cantidad que voy a restar. ¿Quién es Z0025? Si vamos a la tabla de la normal de colas a la derecha, esta es de colas a la derecha, el 0,025 hay que buscarlo dentro. Este es el valor 0,025, estamos buscando Z 0,025, ese 0,025 es 1,96. Es 1,96. Por tanto, yo escribiría que esto sería más o menos 1,96 partido el valor de la desviación típica, que sería 13,7, ¿vale? Y dividiría por raíz de n, que sería raíz de 100. Este sería la estructura, si recordáis, comenzamos los intervalos que era X media menos más una diferencia, ¿qué es lo que le resto a la izquierda? ¿Qué es lo que le resto a la derecha? Pues fácilmente calculo los intervalos de confianza. Primero,
calculo la media, calculo la desviación típica muestral dividida por n-1 y calculo los puntos críticos de la normal 0,1, que son colas a la derecha, y tendría rápidamente hecho este ejemplo. Veamos otro ejemplo que tiene que ver con el tema de gasto, médico, entre gente que fuma y gente que no fuma, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la media, aquí tenemos la S y aquí tenemos la N, ¿vale? Los que fuman, esto está en dólares, son 2.260 dólares de media. Los que no fuman, 2.080 dólares, con unas desviaciones de 4.085 y 4.000, perdón, eso es, y con unas Ns que veis ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye el intervalo de confianza? Tenéis la media más menos este 2 es porque se ha redondeado el 1,96, es el 1,96 que acabamos de buscar, el Z 0,025 es 1,96 y aquí se ha redondeado por el valor 2, se redondea. A mí me gusta poner 1,96 porque es más fino. Y después tenéis la S y el raíz de n. Total, los intervalos que se obtienen al 95%, quiere decir que el parámetro de gasto, el mu, para los fumadores, ¿está dónde? Entre 2.140 y 2.380. Esto es lo que significa lo de el intervalo de confianza, que no es exactamente pertenece, como sabéis, porque es confianza. Este símbolo debería ser un símbolo de confianza, de pertenecer. Es decir, yo tengo un 95% de confianza de pertenencia, de que ese parámetro, que ese gasto en fumadores esté entre este valor y este valor. ¿Eso se entiende? Muy bien. Veamos un tercer ejemplo. Estamos el efecto de presiones sanguíneas bajas y niveles de colesterol bajos en la arteriosclerosis, en diabetes, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa si yo bajo el nivel de la presión sanguínea y el nivel del colesterol? ¿Qué es lo que le pasa a esa arteriosclerosis en diabetes? Fijaros, los dos grupos que se están trabajando son baja densidad de colesterol, es decir, 70 es menor o igual que 70 miligramos por decilitro, eso referido al colesterol, y referido a la presión sistólica, tiene que ser 115 o menor, 115 miligramos de mercurio, este grupo versus en el colesterol menor o igual que 100 miligramos por cada decilitro, y en la presión sanguínea menor o igual que 130. Es decir, por un lado tengo este grupo, tengo esta comparación, esta es la otra comparación, y lo que nosotros estamos comparando son este grupo
frente a este grupo. Es decir, estamos comparando pacientes a los que les vamos a rebajar su nivel de colesterol y a pacientes a los que le vamos a rebajar su presión sistólica, frente a pacientes a los que les vamos a dejar un nivel de colesterol de menor o igual que 100 y que su presión pues va a estar menor o igual que 13. ¿Se entiende la comparación? Finalmente, estos dos grupos, resulta que al grupo agresivo, al tratamiento agresivo, el tratamiento agresivo son estos son los agresivos, es decir, le bajas drásticamente el colesterol y drásticamente la presión, frente a el grupo estándar, es decir, a lo que se viene haciendo, los dos grupos, ¿vale? Y para que veáis, en uno tienes 252, este tiene 252, este es el estándar y tiene 247. Dos grupos que se enfrentan entre ellos, tienes unos cuantos pacientes, son puestos en cada uno de los dos grupos y después es un ensayo de 3 años, los mantienen 3 años con esos tratamientos y a los 3 años vemos lo que está pasando. Y los resultados, los intervalos de confianza al 95%, todos tenéis claro que esos niveles de colesterol, una vez que haces el tratamiento, etcétera, son desconocidos, no sabes lo que vas a tener, ¿vale? Entonces, los intervalos para el colesterol en los últimos 12 meses, por un lado, tenías este intervalo frente a el 104. Es decir, los que son tratados agresivamente rebajan su colesterol drásticamente a 72 y los que son tratados normales se mueven entre 101 y 106. Y respecto a la presión sistólica, unos 11,7 de media, entre 11,5 y 11,8, y los otros tienen unas presiones mayores. Todo este estudio, aquí se ve poquito en la tabla, pero lo que fijaros que es agresivo frente a estándar, aquí tenéis intervalos de confianza para el peso, para el índice de masa corporal, para la glucosa, para diferentes valores de colesterol. Todo eso, para cada parámetro, vas calculando el intervalo de confianza. Tienes el nivel basal para el grupo y para el grupo, tienes el nivel a los 36 meses y tienes el cambio a los 36 meses. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se calcularía? Uno menos el otro, ¿vale? Es decir, tengo solo una única variable, que es el cambio. El cambio es el que tengo menos el que tenía, para ver si he aumentado o he disminuido, ¿vale? Es decir, ahí, por ejemplo, en la presión sistólica, aquí hay un cambio de menos 11. Menos 11. Se mueve entre menos 13 y menos 9 el cambio, ¿vale? 1, algo de bajada. Y en el colesterol han bajado menos 31, ¿vale? Esa es la diferencia en los grupos. En cambio, esto es la diferencia en el tratamiento agresivo. En el tratamiento estándar se mueve en menos 3 y se mueve en 1. Es decir, si no le haces nada, el colesterol no se mueve, si no le haces nada, la presión sanguínea no se mueve. Cuando te metes a tratarlos agresivamente, rebajas. Y los valores que estáis viendo ahí
esas bandas desde el menos 35 al menos 26 son intervalos de confianza. Eso quiere decir que es un intervalo que tiene un 95%, que si se repitiese el proceso, en 95% de las ocasiones ese intervalo contendría al parámetro. ¿Cuántas veces repites el proceso? Una. Por tanto, para esta que tú estás viendo, ¿el parámetro está dentro o fuera? El parámetro estará dentro o fuera, porque el parámetro no se mueve. Lo único que si tienes que jugarte dinero, si tienes que apostar, el 95% de las veces estará dentro. Por eso hay veces que se dice algo así como el 5% de las cosas que se creen verdad son mentira en medicina. Porque puede pasarte que tú digas el parámetro está aquí, tomas decisiones respecto a que el parámetro está aquí y resulta que el parámetro no está ahí. ¿Por qué te puede pasar? No, porque en otras ciencias son conclusiones deterministas. A implica B. Aquí, en medicina, que un fármaco funcione o no depende de un grupo. Normalmente el procedimiento científico es estadístico. No compruebas con todos los pacientes el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Cuando comparas dos tratamientos, haces comparaciones como esta. El agresivo frente al estándar. Lo compruebas y dices, hombre, pues sí que es mejor. ¿Podrías estar equivocado? Sí. ¿Cuántas veces te puedes equivocar? El 5%. Pero normalmente el 95% de todos los intervalos que hay aquí, si los contáis, pues que habrá pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 10, 60, pues aquí me habré equivocado 2. ¿En qué 2 son? No lo sé. Yo decía porque, por ejemplo, hace poco salió la noticia sobre que se había descubierto el bosón de Higgs. Sí. Y se hablaba de que la posibilidad de que se hubieran equivocado era de 1 entre 10 millones. Correcto. Aquí estamos, aquí la probabilidad, allí las probabilidades suelen ser por errores de medida. Aquí la probabilidad tiene que ver con esto. Por ejemplo, si tú vuelves y haces un intervalo de confianza en vez de al 95, si haces un intervalo de confianza en vez del 95, dices, no, yo lo quiero al 99% de confianza. ¿Qué es lo que le va a pasar al intervalo? Que este punto crítico aumentará. Entonces, decir mucha confianza, ¿cómo conseguirías mucha confianza y que el intervalo fuera pequeño? Haciendo mucha muestra. Es decir, puedo decir al 99,99, pero que en vez de que un n sea de 6.000, sea de 600.000, para que el intervalo fuese pequeño. Pero ¿qué pasa? Que el de 600.000 cuesta un fortunón y por tanto se balancea el coste con el progreso científico. En el caso que tú cuentas del bosón, los errores es producto de errores en cada medición y te llevan a esa dificultad. Aquí estamos asumiendo un error del 5%, porque si rebajo la confianza al 99%, lo que hace es que el intervalo me lo hace más grande, para que te equivoques menos. Pero si me haces el intervalo más grande, tampoco me ayudas, porque yo tengo claro un intervalo del 100%, desde menos infinito a más infinito. Ese es un intervalo perfecto, no te equivocas. Ahora, ¿sirve para algo? No. ¿Vale? Bien. Comentarios sobre los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza solo tienen en cuenta errores en el muestreo. Es decir, el intervalo de confianza está basado, como sabéis, en el teorema central de que la media es normal, mu sigma raíz de n. Este es tu error.
error de muestreo, que es tu error disminuirá con el n, pero no otras fuentes de error o sesgo. Eso no tiene en cuenta el intervalo de confianza. Por ejemplo, presión sanguínea, y resulta que tienes roto el instrumental y mide +5 siempre. Está mal calibrado ¿qué es lo que obtendrás? El intervalo de confianza desplazado. Ahora, si tú no sabes que tienes el instrumental roto, el intervalo de confianza te lo da. Lo único que te da porque todas las medidas que hayas tomado las tienes movidas y desplazadas. Eso es lo que quiere decir que no tiene en cuenta errores sistemáticos. Si el instrumento de medida está mal calibrado y mide +2 o +5 siempre, o, por ejemplo, que sesgo de no respuesta, lo que decíamos. Yo os lo he contado alguna vez de las profesoras con síndrome Burnout. Si no contestan, ¿a quién estás midiendo? A las que sí que responden. Pero es que las que sí responden no tienen ese riesgo o esa enfermedad. Por tanto, estás dando una media con un intervalo de confianza de lo que no toca. ¿Vale? Aquí hay dos tipos básicos de errores. Unos errores sistemáticos de medida basados en el instrumental, y otros que son, entre comillas, basados en la selección de la muestra, que la muestra, que era aleatoria, sí, pero es aleatoria, pero resulta que lo que preguntabais antes, ¿tienen el mismo comportamiento los que vienen a clase que los que no vienen? Si yo hago una muestra hoy de los que estáis aquí, pues esa muestra no es aleatoria, tiene algo más. Digo, bueno, elijo hoy los que hay hoy. No, pero los que hay hoy tienen unos condicionantes encima, no es al azar. ¿Vale? Tienen un examen, están aquí. Por tanto, tienen un conjunto de prioridades, un conjunto de técnicas que a lo mejor el resto no tiene. Y a la hora de calcular el resultado en esta asignatura o en otras, pues será distinto. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir ejemplos de sesgos sistemáticos. Bien, ¿qué pasa? Nosotros, entre comillas, tenemos el intervalo para mu al nivel 1 menos alfa. Hemos quedado que es x media menos z alfa medios s raíz de n, x media más z alfa medios s raíz de n. Esto está basado, por seguir escribiéndolo siempre igual, Sn-1, que es nuestra, ¿vale?, nuestra desviación típica muestral insesgada. Esta fórmula está basada en el teorema, central del límite, que es lo que estuvimos viendo en las últimas sesiones, que es que cuando n crece, la media muestral se parece a una normal. Salía este resultado: la media es normal mu sigma raíz de n, entre comillas, con n grande, ¿vale? Con n grande. Si la n es grande, la cosa va bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si la n es pequeña? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que si la n es suficientemente grande, pues la fórmula, utilizando el teorema central del límite, la media no se va a mover, es un centro de gravedad, el error de muestreo, la cosa va a funcionar, y esa fórmula que yo os he planteado ahí, la cosa va a funcionar. Pero el caso es con n pequeño. ¿Qué pensáis que pasa con el n pequeño? Al intervalo así, intuitivamente, ¿qué pensáis que le pasa al intervalo si n es más pequeño? Es decir, si n es más pequeño, la variabilidad
la S, ¿qué le pasa? O a este intervalo, conceptualmente, ¿qué pensáis que le va a pasar al intervalo? ¿Que se va a hacer pequeño o grande? Se va a hacer grande, más grande. Porque cuando, entre comillas, el tamaño muestral es más pequeño, obviamente tienes menos información. Y como tienes menos información, se puede mover esa información, la media se mueve más. Todos entendéis que la media se mueve más, ¿eh? Entonces, eso se ha estudiado, ¿eh? Este error, el error de muestreo de la media, que es el sigma raíz de n, que es el que estamos hablando todo el rato, ¿eh? Esto era si el tamaño era suficientemente grande, ¿vale? Ese era si el tamaño era suficientemente grande. Entonces, por ejemplo, para n mayor que 60, ¿eh? Yo normalmente digo n que es mayor que 100, ¿eh? Para n mayor que 100, el teorema central del límite se ajusta bastante bien, ¿vale? Y podemos utilizar la fórmula anterior, pero si no, lo que se va a cumplir, lo que se cumple es que la media menos mu s partido raíz de n se distribuye como una t de Student con n menos 1 grados de libertad, ¿vale? Esa t de Student, lo que he escrito aquí, esa t de Student se parece a esa t de Student, es prima hermana de la normal 0,1, es decir, la t n-1 o la t de Student, le llamo t n-1 en referencia a el x media menos mu s raíz de n. Esta se distribuye t n-1, ¿vale? Esa t de Student, para que os hagáis una idea, es algo similar a la normal, pero que las colas están un poco más levantadas. No se cierran tan pronto, sino que están un poquito más levantadas. Tiene un poquito más dispersión, tiene un poquito más de dispersión. Y esta fórmula que te saca de la t de Student, la idea es que el intervalo que estábamos construyendo, 1 menos alfa, ahora será x media menos el punto crítico t menos 1 alfa medios s raíz de n y x media más t n menos 1 alfa medios s raíz de n. Para que se entienda, lo único que pasa cuando n es pequeño, la media es la misma, la desviación típica muestral es la misma, el n es el mismo. Lo que cambia es, en vez de poner z alfa medios, que es lo que poníamos, ahora vamos a poner una cosa que depende del n, del tamaño muestral. No es lo mismo tener n igual a 10 que n igual a 20, que n igual a 30, es decir, cuanto más n, tenemos lo que se llama la distribución t de Student, ¿vale? La distribución t de Student, como veis, son puntos críticos. El concepto es el mismo. ¿Qué es el punto crítico? El t n-1 alfa medios es punto crítico de la t de Student con n-1 grados de libertad al nivel alfa medios. La t de Student tiene que ver con los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? El tamaño de la muestra que estoy utilizando. No es lo mismo trabajar con una muestra de 30 que con una muestra de 15 que con una muestra de 50, que es cuando se mueve un poco el intervalo, ¿eh? Obviamente, los puntos críticos, ¿cómo serán? Es decir, cuando la n sea más pequeña,
¿El punto crítico cómo será? No, cuando el n sea más pequeño, el punto crítico va a ser ¿qué? Más grande, porque tiene más variabilidad. Tiene más variabilidad. Estos puntos críticos, que son los que nos dará una tabla ese punto crítico, pero la idea del intervalo de confianza es la misma. La media, la desviación típica muestral insesgada, el raíz de n, porque se cumple el teorema central del límite. Lo único es que, como si dijésemos, en el límite es z alfa medios. Pero antes de llegar al límite, si empiezas, pues hay que ajustar un poco el intervalo para que el intervalo recoja adecuadamente la variabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos finalmente mi intervalo para mu al nivel 1 menos alfa va a ser mi media, mi tn menos 1 alfa medios s raíz de n, x media más tn menos 1 alfa medios s raíz de n. Y esto está en el 0, la t de Student vuelve a estar en el 0, es una cosa así. Esta es la tn menos 1, aquí está el alfa medios y este es el punto tn menos 1 alfa medios. Ese es punto crítico, es valor que deja a su derecha alfa medios, y con la misma idea que el z alfa medios. De hecho, lo que es verdad es que tn menos 1 alfa medios, cuando n tiende a infinito, ¿quién es? Z alfa medios. Tenemos una tabla, mírala. Si no me deja mal, ya la hemos liado. Ya la hemos liado.